Las 8 de la mañana, 7 minutos, y a esta hora saludamos a nuestro director general, don Juan Lozano, quien está esta mañana de sábado acompañándonos aquí en la cabina. Y si usted me lo permite, Juan, con su anuencia, usted fue un hombre que conoció muy bien a Germán Vargas Lleras, incluso fueron muy cercanos los dos, cada uno por su lado, al candidato inmolado Luis Carlos Galán Sarmiento, y compartieron en algún momento grandes instantes de la vida nacional. Bienvenido, Juan. Gracias, Juan Manuel. Pues le confieso que yo tengo una tristeza muy profunda, porque efectivamente fueron muchos años, mucha vida, mucha cercanía, nuestra infancia, nuestra juventud y todo el inicio de la vida política muy cerquita, muy en llave, muy en equipo. Y hoy lo que hay que decir es que se fue tal vez el hombre más importante de esta generación. La presidencia de la República es caprichosa y esquiva. A veces llegan los que no tienen que llegar y a veces no llegan los que han debido llegar. Germán Vargas queda en esa ventana de lo que algún día Guillermo Alberto González le llamó los que se asomaron al poder, que uno dice, han debido ser presidentes de Colombia, y distintas circunstancias lo impidieron, y otros o con menos merecimientos, o quizás con menos condiciones. O menos suerte. O menos, sí, estuvieron parados en el momento que era, pero sin duda el legado de Germán Vargas es un legado muy importante y muy inspirador para Colombia, y por eso hay tanta tristeza, porque en las épocas en las que todos se acomodan en la política, que parece que todo tuviera precio, que parece que no decir las cosas como se piensan es la norma para no correr riesgos, un hombre vertical, un hombre íntegro, un hombre firme, un hombre capaz, deja muchas lecciones para retomar el camino. Claro, Juan, ahí siempre ha habido una historia, usted que conoció también a Germán Vargas Lleras, que trata de resumirse en una palabra, el asunto del carácter o mal carácter de Vargas Lleras, porque entre otras cosas Churchill decía que unos confunden tener carácter con tener mal carácter. ¿Qué había en realidad alrededor de ello? Aquí lo volvieron excluyente para golpear a Germán. Y decían, no, Germán Vargas no tiene carácter, lo que tiene es mal carácter. No, yo creo que él tenía de las dos. O sea, porque Germán Vargas era un hombre bravo, porque era perfeccionista, porque quería que las cosas salieran bien. No era ni mucho menos un hombre descortés, era un hombre afable, era un hombre querido, era un hombre simpático, pero carácter sí tenía, daba su opinión, tenía firmeza, tenía fortaleza, se daba las peleas que se tenía que dar desafiando los más grandes poderes, empezando por los poderes criminales, y decían que había heredado eso de su abuelo. Y realmente Germán tuvo una relación muy estrecha con Carlos Lleras Restrepo, no solo por ser su nieto, sino porque era su nieto adorado, al nieto que le encantaba la política. Toda esa etapa de juventud de Germán combinaba su carro deportivo, una miniteca que tenía, con ser el asistente, secretario, confidente de su abuelo, que estaba preparando la obra más importante de su vida, que se llamaba Crónica de mi propia vida, que son varios volúmenes de la historia política de Colombia, y Germán era quien preparaba los textos, recogía los documentos y tenía una formación constante y cotidiana con su abuelo. Carlos Lleras pelea con Turbay, pelea con López, siente que Turbay y López lo han engañado, y cuando llega la candidatura de la reelección de Alfonso López, Carlos Lleras, que se sentía engañado por Turbay y por López, dice, vamos a apoyar a Luis Carlos Galán, y se vuelve muy cercano a Galán, y ahí engancha Germán con Luis Carlos Galán, esa cercanía de su abuelo con Luis Carlos Galán, pero luego, fiel a su carácter, Germán abre su propio camino. Claro, uno esperaba los editoriales de Carlos Lleras en la revista Nueva Frontera, y ahí ya él abría camino para Luis Carlos Galán. Ahí es donde ustedes se cruzan eventualmente, Juan, con Germán Vargas Lleras. ¿Sí? Pues realmente nos habíamos conocido desde la primera infancia, y habíamos pasado mucho tiempo de infancia juntos por cercanías de amistades de nuestros mayores. Pero ahí es donde
el camino se junta y la verdad la gente decía, no, es que Vargas Lleras, como era el nieto de Carlos Lleras, se le abrió el camino. Paja. Germán Vargas se abrió paso a paso, barrio a barrio, voto a voto. Germán Vargas empezó su vida política él mismo, luchando para ser concejal del municipio donde han tenido sus raíces, que es el municipio de Boyacá, Cundinamarca. Sí. Y Germán Vargas tuvo que hacer campaña vereda a vereda, puerta a puerta, donde a nadie le importaba que fuera nieto de Carlos Lleras, donde a nadie le importaba el apellido o el abolengo. Y esa es la verdadera historia de Germán Vargas. Él no fue un delfín. Él se luchó cada voto, cada espacio, cada milímetro de la política. Y ahí arrancó con ese propósito, tuvo un gran éxito. Entramos a las juventudes del nuevo liberalismo, ahí nos acercamos muchísimo y Germán decidió venir a la política de Bogotá y en su primera incursión se quema al Consejo de Bogotá. Si él le hubiera pedido ayuda a su abuelo, seguramente hubiera salido concejal de Bogotá. Y hay un distanciamiento entre Galán y Carlos Lleras. Germán Vargas se queda con Galán cuando su abuelo va a apoyar a Juan Martín Caicedo para la alcaldía. Pierden esa alcaldía, que es la que gana Andrés Pastrana, y Germán ahí le dice a su abuelo, si yo estoy con Galán, yo no me voy a ir de donde Galán. Iba de cuarto en la lista del consejo y solo salieron 3 y se quemó. O sea, la vida política de Germán no es un niñito al que le dijeron, venga, que esta es la herencia de su abuelo, ni que Galán le dijo, venga, como usted es el nietecito de Carlos Lleras, vengo y lo pongo bien en la lista. Se quemó, y se quemó con dolor, y su zona era esta zona tan complicada de los mártires. Sí. Germán Vargas se recorrió casa a casa, una de las zonas más duras de Bogotá, abriéndose camino. Cuando dicen que fue un gladiador desde el comienzo. Y eso demuestra que de verdad era un hombre de Estado, ¿no, Juan? Y oyentes de la FM que nos acompañan a esta hora 8:14, porque conocía todos los vericuetos, incluso de las elecciones, concejal, congresista, luego en la campaña presidencial, luego en la campaña de la vicepresidencia, en fin, un hombre realmente de Estado, Vargas Lleras, ¿no? Era un hombre de instituciones, un hombre que creía en la necesidad de fortalecer las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Era un hombre que creía en la democracia, que creía en los procesos democráticos. Se sometió a todos los procesos democráticos. Cuando ocurre la tragedia de Galán, nosotros estábamos los dos en la plaza de Soacha. Cuando se produce el atentado, que llevan al doctor Galán a su carro, que lo lleva Patricio Samper, yo estaba ahí, le digo a Patricio, vámonos acompañando a Galán, y me dice, no, porque Germán Vargas estaba al lado mío y yo no sé si Germán está herido. Después de eso, César Gaviria no nombra a Germán Vargas en el gobierno, pero le da un papel político muy importante. Aquí en nuestro vecindario, Juan, cruzando la calle, lo nombra secretario general del Partido Liberal. Y Germán se vuelve el gran operador político de César Gaviria en el Partido Liberal. Y viene la constituyente, y como Gaviria era presidente, un poco como ocurría con los partidos comunistas, el poder del partido estaba en el secretario general. Y ahí el joven Germán Vargas, que no tendría 26 años, por ahí, algo así, elegido concejal de Bogotá, se vuelve una figura de talla nacional y después ya va al Senado de la República y abre su camino de 16 años en el Senado. Increíble, mucho tiempo en el Congreso. Sí, mucho tiempo. Juan, usted que fue tan amigo, ¿qué es lo que mejor recuerda, la mejor anécdota que tenga con Germán Vargas? Muchísimas, mucha vida compartida. Germán le tenía pánico a los aviones en una primera etapa, y cuando era secretario general del Partido Liberal, y yo era, eso se llamaba el jefe del gabinete del director del partido, que era César Gaviria, nos invitaron a Rusia. Y Germán le tenía pánico. No, muchas horas. Tocaba irse a Lima antes. Fue el día de la elección que Fujimori le ganó a Vargas Llosa. Entonces estuvimos como observadores en esa elección, y de ahí cogíamos un Aeroflot
que iba Lima-La Habana, Sí. La Habana, Canadá, Irlanda, Irlanda hacia otra Moscú. parada, en No Luxemburgo quería y avión, Moscú. no quería avión. Y él que no quería avión y que de verdad le tenía pánico. Y cuando íbamos saliendo de Lima para La Habana, casi nos deja el avión y no alcanzó a comprar whisky, que era lo que él usaba para calmar los nervios. Para pasar el miedo. Cuando llegamos a La Habana, lo único que vendían eran botellas de 2 litros de Johnny Walker. Ajá. Y en esos nervios de Germán Vargas se tomó eso como si fuera colombiana. Y él dice que llegó a Rusia hablando en ruso. Literal, se le pasaron los nervios, pero llegó hablando en ruso. Nos esperaba una limusina elegantísima, porque era cuando Gorbachov y la perestroika invitaban para abrir las relaciones, y era una limusina gigantesca, y él decía, bueno, les voy a hablar en ruso. Y en efecto Pero lo hizo. muchas cosas, muchas anécdotas y momentos muy bonitos y momentos muy, muy duros. Después viene una puja, es una historia de amores y desamores. Cuando es el momento de Álvaro Uribe, Germán Vargas estaba con Serpa porque él era un hombre del Partido Liberal. Y se vuelve un líder muy significativo dentro del Partido Liberal y empieza a tener discrepancias por la política de seguridad con el Partido Liberal. Y entonces... ¿Esto ya era gobierno de Uribe? No, Antes. era la Antes del 2002. candidatura de Uribe, era el gobierno de Pastrana. Era el gobierno de Pastrana. Yo había... En esa etapa que estaba activo en la política, había fundado un partido político que llegó a ser muy grande, que era en ese momento el quinto partido más grande del país, que se llamaba Colombia Siempre. Y Germán Vargas recibe presiones de la campaña de Serpa para que apoye al candidato y la política de Serpa, y Germán Vargas tenía otro pensamiento. Él fue quien denunció, por eso trataron de matarlo varias veces, los primeros campamentos de las FARC. El hombre que fue capaz de levantarse en Colombia a decir, este campamento de las FARC, estas son sus redes, fue Germán Vargas. Germán Vargas fue determinante en la lucha contra las FARC. En esa campaña, Horacio Serpa tenía una línea distinta, Germán Vargas estaba más en la línea de Uribe, dijo, me van a echar del Partido Liberal. Yo le dije, yo lo avalo con mi partido, venga de senador con mi partido y apoye a Álvaro Uribe, y se vuelven muy cercanos. Y Germán Vargas queda en fila para ser el sucesor de Álvaro Uribe. Claro. Era el político uribista más importante, presidente del Senado. La mayor votación en Colombia al Senado había sacado Germán. Un hombre de enorme importancia. Juan Manuel Santos se había quedado en el Partido Liberal. Y empiezan a aflorar grietas entre Germán Vargas y Álvaro Uribe. Grietas por celos políticos, por posturas, por Andrés Felipe Arias, o por una postura del gobierno, por unos temas de seguridad personal. Y cuando esas grietas se hacen más grandes, Juan Manuel Santos, que estaba en el otro lado, da la voltereta y se vuelve el mejor amigo de Álvaro Uribe. Y entonces se vuelve el que dice que el mejor presidente de la historia. Y la política es dinámica. La política es dinámica, y como en la Fórmula 1, cuando en una curva el que va de segundo pasa el primero, eso le pasó a Germán Vargas. Y ahí se le coló Juan Manuel Santos. Y se le quedó con la pole. Porque quedó más cerca de Uribe. Germán, que tenía un temperamento tan fuerte, toma la distancia, y viene una pelea enorme entre Juan Manuel Santos y Germán Vargas, que luego se reconcilian, y luego Germán termina en el primer gobierno de Juan Manuel Santos como ministro, y luego de vicepresidente. Tremendo. Alejo. Oiga, pero una faceta que usted tocaba tangencialmente. Oiga, qué delicia de conversación. Buenísimo. ¿Por qué no viene, por favor? Todos los sábados y los domingos. Todos los sábados y los domingos. Este es un homenaje no lo oye nadie. A Germán Vargas, que a mí me parece importante contar, porque es que lo hacen aparecer como si hubiera sido un niño privilegiado que heredó todo el abuelo. Exacto. Mentiras. Un tipo detestable que no se juntaba con la gente. Mentiras. Germán Vargas vivía por la gente.
incluso ese episodio del coscorrón que nunca ha debido ocurrir y que le resultó tan costoso, Sí, sin duda. tan costoso, porque fue la pieza de sus enemigos para hacerlo ver como un tirano. Él siempre dijo, yo lo que quería era acercarme a una señora que me iba a saludar. Eso no fue por nada distinto. Y no fue, él dijo, eso no tenía un propósito violento. Él pidió excusas Claro. por el bendito coscorrón Sí, que le cambió su carrera. Ahumada, Porque ¿no? Que era sus el- enemigos lo cogieron diciendo, este es el niño privilegiado de la oligarquía, este es el que lo recibió todo heredado, mentiras, este es un tipo de déspota y tirano. Ese no era Germán Vargas. Defectos tendría, como, Por supuesto, como todos. como tenemos todos. Pero a mí sí me parece importante contar esto, porque a veces se pierde la dimensión de lo que hizo Germán Vargas. No habría sido posible el éxito de la seguridad democrática de Álvaro Uribe si no hubiera habido en el Senado un senador como Germán Vargas, que fue capaz de hacer las denuncias que hizo, que fue capaz de acompañar al gobierno como lo acompañó, que se dio todas las batallas por la extradición contra los narcos. Germán Vargas fue el articulador de todo ese proceso. Y antes de la pregunta de Alejandro, no era un privilegiado, porque además hasta lo echaron del colegio. No, ¿Lo pues, echaron del liceo francés? Lo ¿Ah, sí? echaron. Claro, lo De su echaron. mismo colegio, ¿no? De mi colegio lo echaron por no estudiar o por desordenado, pero lo echaron y era el nieto de Carlos Lleras. Lo echaron como de 3 colegios. Lo echaron como de 3 colegios, ¿no? Y yo, además, pues me da pena hablar en primera persona, pero es que yo lo vi y lo viví con Germán. A nosotros nos tocó hacer puerta a puerta en las veredas, puerta a puerta en las casas. Repartimos plegables para ayudarle a Galán. Hicimos los trabajos más modestos de la política. Y Germán, como era un gladiador, claro, peleaba con el que se ponía por delante para defender sus ideas. Esto para recordar a un hombre que fue muy importante, con muchas historias, que es importante también que hoy estén en el radar. Un tipo con una capacidad de ejecución enorme, Además, claro, con tremendo. una disciplina de ejecución muy fuerte, que deja legados, deja muchos proyectos. Lo poquito que se salva de los estatutos anticorrupción en Colombia, obra de Germán Vargas. Sin duda. Y Te muchos iba a a- preguntar, Alejo, y- antes de... Y muchos aeropuertos, además, también que se lograron remodelar por cuenta de la gestión de Vargas Lleras. Pero usted pasaba tangencialmente por una faceta, la de un hombre amable con la música, estuvo vinculado muy joven, de pelado, a la rumba bogotana. ¿Cómo fue eso? Claro, él tenía una miniteca y él sabía muchísimo de música. Recuerden ustedes que en una de las nuevas facetas de Germán sacaba sus playlists en Instagram. El político austero que mucha gente veía como adusto, hacía todas las semanas unas recomendaciones. Si quieren recordar musicalmente a Germán Vargas, en su Instagram están sus baladas favoritas, sus canciones en inglés, sus canciones en francés. Germán Vargas era un tipo súper aficionado con la música, con muy buen oído, tenía aparatos ¿Ah, sí? finísimos para poder oír, y claro, él era empresario de la rumba, así como había 3 minitecas en Bogotá, una de Miguel de Narváez, otra Ah, sí, donde Miki. creo que estaba nuestro querido Alejandro Alejandro Villalobos, Villalobos. y otra la de Germán Vargas. Esas eran, vea, pues. esa Las era tres, sí. La competencia. la competencia de minitecas, y eran buenísimas las Dígame, minitecas. Lo que uno descubre también es que usted era también bien rumbero, Sí, ¿no, sí, Juan? sí, estamos aquí Está descubriendo. informadísimo Un de día- toda la vida musical. Un día bogotana. llegamos a la conclusión con Germán que íbamos a ser millonarios para poder hacer trabajar en la vida pública sin angustias, y nos metimos a un negocio que nos pintaron como... El íbamos a mejor. ser millonarios. Íbamos a ser, yo no sé, como Carlos Slim metidos en la rumba. Y nos metimos de socios a una discoteca que se llamaba Ripley en Bogotá, que fue muy, pero esa que era fue muy famosa. conocida y muy famosa, que luego terminó muy mal. Nosotros nos salimos antes de eso, que luego terminó convertida en una en la que mataron a un tipo de la DEA. Nosotros ya nos habíamos salido ahí Menos mal. y dijimos, arrancó esa discoteca y eso nos llegaba plata todas las semanas, y eso facturaba y facturaba, y dijimos, la verdad,
vamos a ser millonarios. O sea, ¿qué avión compramos? ¿Qué será mejor, un Cessna? Y eso duró como 3 meses. A los 3 meses abrieron otras. La quiebra fue total. Nos terminaron pagando con botellas de aguardiente néctar que Germán repartió en las campañas. Hasta ahí llegó esa inversión. ¿A él le gustaba el fútbol? Ahora que usted... A él lo de Millonarios, yo dije, va por el lado de Millonarios. Le gustaba el fútbol, pero no, digamos, no. Yo no recuerdo muchas actividades futbolísticas. Montar en bicicleta. Le gustaba montar en bicicleta y en bicicleta tuvo una de sus tragedias. Germán Vargas era un sobreviviente. A Germán Vargas lo trataron de matar con un libro bomba. No pudieron matarlo. Después le hicieron este segundo atentado saliendo de Caracol Radio. No pudieron matarlo. Después, con su hija Clemencia, pequeña, se había ido en un crucero, se bajó en una isla y una ola lo azotó contra una piedra y le reventó la cara en mil pedazos. Germán estaba pegado por dentro. Sí. Después, en muchas oportunidades, encontraron atentados contra la vida de Germán. Y cuando apareció esta enfermedad, Germán combatió como un gladiador. Germán hizo todo lo que podía hacer para salir adelante. Recuerden que hace unas semanas había estado en UCI y mucha gente decía no va a salir de la UCI, y el gladiador, el titán, salió de la UCI hasta la noticia dramática de ayer. Pero deja una lección de carácter, deja una lección. La política requiere personas que fijen posturas con coraje. Gracias a personas como Germán Vargas, el país pudo enfrentar criminales, pudo desmantelar estructuras mafiosas, y eso el país lo necesita hoy como nunca, como un ejemplo. Es que cuando las instituciones están amenazadas, se requiere de la fortaleza de hombres como Germán Vargas. ¿Cómo será que, más allá de todas las voces de dolor de sus amigos, que son inmensas, porque él además era un tipo muy querido y muy simpático en su trato más cercano, hasta Gustavo Petro lo reconoce como un gran gladiador, en la orilla distinta. Álvaro Uribe, con quien tuvo cercanías y contradicciones, señala cuánta falta hace Germán Vargas. Esta conversación para decir que se fue un grande, de esta generación, y que hay muchas historias para recordar a Germán Vargas. Juan, antes de terminar la conversación, yo sí quisiera hacerle una pregunta, porque entre otras cosas me están pidiendo oyentes que están fascinados con la conversación, porque entre otras cosas es una faceta distinta, no solo de Germán Vargas Lleras, sino de nuestro director general Juan Lozano, que si usted considera que la campaña sería distinta si Vargas Lleras fuera candidato hoy, esta actual campaña. Esto es tan difícil decirlo, eso es lo que Juan, se llama una ucronía, ¿no? Tratar de averiguar lo que hubiera podido haber sido. Esto y no fue tan difícil, pero las paradojas de la vida también son así. Quizás este era el mejor momento para Germán Vargas. Esta habría sido la campaña de Germán Vargas, porque es un momento en el que una voz de contraste, con un liderazgo fuerte en materia de seguridad y de defensa institucional, el país la habría acogido con entusiasmo. Más allá de lo que marcaban unas u otras encuestas, muchas personas decían, este es el momento de Germán Vargas Lleras. Si la salud se lo permite, Germán Vargas Lleras está preparado para un momento en el que hay que asumir un liderazgo tan fuerte, en el que hay que dar tantas batallas, en el que hay que reconstruir tanto, en el que hay que volver a convocar tanto. Él mismo le decía a sus amigos y a sus copartidarios, si la salud me lo permite, si la salud me lo permite, y pues dolorosamente no se lo permitió. Y eso se vio incluso en las elecciones de Congreso. ¿Cuánta falta le hizo el liderazgo de Germán a Cambio Radical? Ahí hizo falta su gran conductor, su gran líder. Pues Juan, muchísimas gracias.
Digo, no lo estoy despidiendo, no me falta. No, diciendo Por esta que- conversación tan amena. Digo, No, al muchísimas contrario. por esta Gracias, conversa. gracias por haberme recibido este ratico aquí. Los dejo Gracias porque por la oportunidad. yo disfruto mucho escuchándolos todos los sábados y todos los domingos a esta mesa maravillosa que tienen aquí. A Rito Quieta, Juan Manuel, Alejandro y hoy con don Mauricio Collazos. No, es que al escucharlos... ¿Ah, usted no lo va a dejar ir? No, la No, última, por porque es supuesto que, vea, yo creo que entonces, Juan, usted sabrá más, pero Germán Vargas Espinosa, el papá de Germán Vargas, tenía razón. La vida era finalmente quien se iba a encargar de disciplinar, porque él solamente lo iba a consentir, como básicamente era que le decía y lo cuestionaba mucho. Esa es una historia también muy triste en la vida de Germán. Su mamá, Clemencia Lleras, murió cuando ellos eran muy chiquitos. Germán y sus dos hermanos, a quien les mando un gran abrazo. A José Antonio, a Enrique, por supuesto, a su hija Clemencia, que es un sol, y a su nietecito Agustín. Pero Germán, muy pequeñito con sus hermanos, pierde a su mamá y quedan con un papá maravilloso. El doctor Germán Vargas Espinosa era un tipo afable, querido, cariñoso. Era el presidente de una corporación de ahorro y vivienda que de pronto algunos de ustedes recuerdan que se llamaba Corpavi. Corpavi, claro. Corpavi. Corpavi, Sí, claro. que Corporación de tenía ahorro y vivienda. el antecedente de los cajeros automáticos, fue un aparato que Germán Vargas Espinosa montó que se llamaba el corpavizador, que era como una cabina que lo único que hacía era dar algo así como 200 pesos, no De daba mucho verdad, más. no me acuerdo. Y él los sacó adelante, el doctor Germán Vargas Espinosa, después se volvió a casar y les dio una familia muy bonita, llena de afecto. Germán Vargas era el padre más afectuoso con esos hijos y un tipo extraordinario y pues muy determinante en la vida de Germán. Y con su padre compartían una afición que poco se conoce que tenía Germán, que era por los carros. Germán apenas pudo, se compró, siendo jovencito, un BMW con todas las especificaciones, tuvo un Fiat convertible en el que surcaba la sabana y los barrios de Bogotá. Luego, años después, recuperó su Fiat y compró su Fiat otra vez y lo restauró. Y a veces uno podía ver saliendo de Boyacá Germán Vargas en su convertible que iba para Faca o iba para Madrid o para Mosquera. Tenía esa afición. Juan, muchísimas gracias de verdad por compartir estos momentos. Es una mirada distinta y además privilegiada de alguien que fue muy cercano a Germán Vargas Lleras para nuestros oyentes aquí de la FM, cuando hoy estamos diciendo de frente, como lo dijimos y reiteramos al comienzo de esta emisión, estamos de luto. La muerte de Germán Vargas Lleras, la muerte de Mateo, el periodista en el departamento de Antioquia, amenazas, hechos de orden público, pero bueno, aquí hay una mirada distinta de lo que hemos visto como algo relevante para todos. Muchas gracias, Juan Manuel. Y estamos muy tristes, pero también el recuerdo de Germán deja sonrisas, como con estos episodios, pero también deja lecciones. La política requiere gente que diga las cosas de frente. Ese es el gran legado de Germán Vargas. Gracias, Juan Manuel. 8:35, muchas gracias, querido Juan.